en un intervalo AB. ¿Sí? Entonces sabemos que la derivada existe, ¿no? Existe. Y la aplicación que uno le ve, la aplicación a que uno utiliza, es que estos le llaman la razón de cambio a la que va cambiando la variable X con respecto, bueno, esto se puede ver como la razón de cambio, la derivada. Entonces, f' de X es la razón de cambio de f respecto a X, ¿no? Entonces, así lo vemos. Y ahora para el caso de funciones de dos variables, o sea, z igual a f de x, y, una función, ¿no? Sí. Entonces, ustedes en clase vieron lo que es el concepto de derivada, derivada parcial. Entonces, este concepto es exactamente el mismo que en una variable, solo que se lo aplicamos a cada variable independiente. Por ejemplo, casi no se ve. Regresando a el dibujo de esta derivada, ¿qué significaba geométricamente la derivada, no? O sea, ¿cómo los motivaron para la definición de derivada? Es que tú tenías una función, y igual a f de x, ¿sí? Y tenías un punto A, y este punto era f de A, ¿no? Y lo que se pedía, el problema que se plantean es buscar la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto dado, ¿sí? En ese punto. Entonces, este punto es A, f de A, ¿no? Y pues, lo que se hacía, ¿no? Recuerden que aquí se le agregaba A más H, ¿no? Entonces, esto es f de A más H, f, digo, este es A más H, f de A más H. No lo voy a hacer el análisis, pero nada más les estoy pidiendo que lo recuerden. Y entonces la pendiente de la recta tangente, ¿sí? O sea, era con el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, ¿no? Entonces, esta era la motivación geométrica para introducirlos al concepto de derivada, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa en dos variables? En dos variables. Okay. En dos variables, aquí tenemos x, y, z, ¿no? Y ahora lo que tenemos, supongamos que toda esta superficie, esa es la gráfica de una superficie, de una función de dos variables. Entonces esto va a ser y igual a f de x, y, ¿sí? Y ahora me van a dar un punto, ¿sí? En el dominio de f, o sea, le voy a poner x0 con una flechita arriba, porque como ya estamos con dominios en R2, condominio en R2, pues le voy a poner así para diferenciar. Entonces, como vector x, y es x0, y0, ese es mi punto, en donde voy a, aquí a prolongar tantito. Pongamos que aquí, esto sería f de x0, y0, ay, perdón, ese es x0, y0, f de x0, y0, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la diferencia de esto a eso? ¿Cómo se aplica?
Entonces, en este caso, proyectamos las coordenadas de este punto. Y aquí sería Y0, acá X0, ¿no? Entonces, ahora la cuestión es que yo quiero encontrar la pendiente de la recta tangente. Lo que se va a hacer, a ver si me da, que mi dibujo no es muy bueno. Voy a hacer un poquito más grande mi superficie para que pueda darles la idea. Entonces, me falta un poquito de dibujo. El color verde, más o menos va a ir más acá. Más o menos así, ¿no? Entonces, supongamos que es la superficie. Y lo que vamos a hacer es que sobre este X0, X igual a X0, vamos es como si cortáramos con un plano a la superficie. O sea, trazamos ese plano horizontal y cortamos a la superficie con ese plano, ¿sí? Entonces, más o menos aquí en la intersección de la superficie con el plano, que le estoy cortando, que estoy pasándolo horizontalmente, intersecta en una curva. La voy a hacer aquí nada más. Entonces, es esta, y supongamos que aquí es el punto X0, Y0, F de X0. Entonces ahora se plantea lo mismo. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente a esta curva que surgió de la intersección con el plano X igual a X0, ¿sí? Y la superficie Y igual a F de Z igual a F de X, Y, ¿no? Entonces es prácticamente el mismo problema que está aquí, pero solamente lo estoy haciendo con la variable X. Lo mismo hubiera podido suceder que ahora en lugar de cortar la superficie con un plano horizontal, lo acorto con el plano Y igual a Y0. Entonces aquí surgiría otro. Más o menos. Igual nos toparíamos con otra curva. En el dibujo parece que es la misma, pero van a cambiar por lo regular. Entonces, sería otra curva más o menos que iría por más o menos así, pero la idea es la misma. Entonces, la pendiente de la recta tangente, aquí la que tengo en rojo, igual al límite cuando h tiende a 0, y como la única que está variando es la x, sería x más h, y menos f de x, y, porque la y en este caso no la estamos considerando en el primer ejemplo que les estoy poniendo, que estamos cortando con este plano a la superficie entre h. Y eso yo lo vieron en clase, y esto se le denota la parcial de f con respecto a x, porque estamos encontrando la pendiente de la recta tangente en dirección de este plano, ¿no? O sea, es el mismo, entonces x, y análogamente, cuando tenemos la parcial de vector y de y es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h menos f de x, y entre h, ¿sí? Entonces, nada más estoy repitiendo esto ya lo deberían haber visto en cálculo diferencial, y nada más es aplicar esto a la variable que estoy tomando, a la x, y geométricamente lo estoy poniendo en R3, función de dos variables, y es lo mismo, pero solo que aquí se ve pues en tres dimensiones, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, en general, nosotros podemos definir las derivadas parciales de una función de n variables, y sería la misma idea, ¿sí? Si tenemos si f de x1, x2, así xn es una función con dominio D contenido en Rn,
y y x0 es igual a x01, así lo voy a denotar porque quiere decir que es la coordenada del vector x0, pero es la primera coordenada, x02, así hasta x0n, ¿sí? Entonces, la derivada parcial, entonces, ¿sí? La derivada parcial de f con respecto a la variable xj, ¿sí? Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Y la que va a variar va a ser la variable xj, va a ser de f de x1, así xj más h, xj más 1, así, hasta xn, ¿sí? Ya no me cabe, menos f de x1, hasta xn, todo eso dividido entre h, ¿sí? Ese es más general para funciones de n variables, pero ahorita nada más les estoy poniendo para dos variables, variable x y y, ¿no? Entonces, vamos a dar los ejemplos, ya nada más les estoy intentando explicar qué significa geométricamente la derivada parcial para funciones de dos variables, ¿no? Ya para funciones de tres variables ya no lo puedo dibujar porque nada más podemos dibujar hasta 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido nos quedamos cortos y no les puedo dibujar otra cosa, ¿sí? Entonces, los ejemplos. Ahorita me voy a quedar con ese dibujo porque todavía existe algo más general que esa derivada de la derivada parcial nada más con respecto a x o y, porque en realidad lo que se está haciendo es que estamos calculando la derivada de la pendiente de la recta tangente en la dirección del vector y. Para los que ya los conocen es el 1,0,0. Y la otra, es con respecto a y, es en la dirección del vector, no, este es el j, y este es el i, perdón, me confundí, este es el i, este es el j, y también, este es el vector k, este es otra cosa. Entonces, pero en general nosotros podemos calcular la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente, pero no solo en dirección de este vector, del i, del j, del k, se puede tomar en dirección de cualquier vector unitario u. Y es a donde surge el concepto de derivada direccional, pero eso ahorita lo checamos, ¿no? Entonces, tenemos ejemplo, ¿no? Ejemplo, tenemos el primer ejemplo. Entonces, f de x, y, ¿sí? Igual a x cuadrada menos y cuadrada más x, ¿no? Ahí está esta función. Y esto lo voy a borrar porque nada más era como recordar cómo surgió el concepto de derivada, ¿no? O cómo los motivaban para construir este concepto. Entonces, la parcial de f con respecto a x, ¿sí? Ya no vamos a ocupar la definición formal ahorita por el momento porque pues se supone que es derivar con respecto a quién, a x, por eso estoy aquí indicando. Entonces, la variable y se considera constante, como si no interfiriera, ahí no se considera como variable, se considera como número real. Entonces, nosotros derivamos con respecto a x, la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de una constante 0, o sea que eso no interviene. Y como se considera constante, es como si fuera un número, entonces la derivada de xy sería y, más y, ¿sí? Y esa es la parcial de f con respecto a x. Luego, la parcial de f con respecto a y, de x, y, ¿sí? Sería la parcial de una constante. Aquí la x se considera constante porque estoy derivando con respecto a y, la derivada de una constante es 0, entonces no interviene. Y luego la derivada de menos y cuadrada es menos 2y, y aquí la x ahora pasa a ser la constante y la y la variable, entonces sería más x. Y ese es las derivadas parciales. Ahora regresando a lo que les comenté al principio, que la derivada suele verse
como la razón de cambio. Y sí, o sea, de cálculo diferencial nosotros sabemos ver que cuando calculamos la derivada también se interpreta como la razón de cambio de la función que varía con respecto a la variable que estamos derivando. Entonces, les voy a poner unos ejemplos de esto mismo, ¿no? De razón de cambio. Entonces, no sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Todos van bien? Todo bien. Entonces, ahora voy a poner el... Entonces, debemos, aquí tenemos un paralelogramo, o sea, que es un paralelogramo, que del lado tiene A, y del lado base tiene B, y que entre tiene un ángulo teta. Entonces, un ejemplo. Un paralelogramo, más o menos, y más o menos sería esto, ¿no? Entonces es mi paralelogramo y eso no lo voy a demostrar, pero el área A, o sea, toda el área le voy a llamar A. El área de ese paralelogramo se calcula con la siguiente expresión, con la siguiente fórmula, ¿no? Área es igual a A por B por el seno de teta. El teta es el ángulo entre los lados, ¿no? Entonces, nos piden calcular, hizo A, calcular la razón de cambio, ¿sí? La razón de cambio de A respecto a, le voy a poner así entre comillas porque esta es la A del, y aquí le voy a poner A de escritura, la A de la fórmula, ajá, si A es igual a 10, B es igual a 20, ¿sí? Y teta es igual a pi sexto, ¿sí? Y lo otro es calcular la razón de cambio, ¿sí? De A respecto de teta, si A es igual a 10, B es igual a 20 y teta es igual a pi sexto. Sí, entonces voy a borrar eso. Si lo llego a buscar, vuelvo a hacer un dibujo. Entonces, solución. Para empezar, ¿por qué se puede hacer esto? Porque A, como ¿de qué depende A? Depende de A, de B y de teta. Entonces A lo pueden decir que es una función que depende de A, de B y de teta. O sea, A es una función de 3 variables, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice la razón de cambio de A respecto a A y la podemos hacer también respecto a B, respecto a teta, porque depende de esas 3 variables. Entonces, este es AB seno de teta. Entonces, ¿cómo encontramos la razón de cambio? Si me están pidiendo la razón de cambio de A con respecto a A, o sea, A minúscula, entonces vamos a derivar A respecto a A minúscula. A mayúscula respecto a A minúscula. Entonces, calculamos la parcial de A con respecto a A minúscula, ¿sí? ¿Quieren? Aquí le pueden poner A, B, teta, ¿no? Porque es otra, una derivada parcial nos produce una función que también depende de las otras variables, ¿sí? Entonces, pues la calculamos, ¿no? Entonces, la parcial de A respecto a B, teta, es igual, y
como estamos, vamos a derivar respecto a A minúscula, entonces B y seno de y teta se consideran constantes. Entonces seno de teta también es una constante y nada más la derivada parcial sería B por el seno de teta. Ya. Entonces nos pide calcular esta razón de cambio, ¿sí? Cuando A es igual a 10, B es igual a 20 y teta es igual a pi sexto. Entonces la calculamos, la parcial de A respecto a A, ¿sí? Cuando, aquí no le voy a poner A vale 10 porque no depende de A, nada más B es igual a 20 y teta es igual a pi sexto, ¿sí? Entonces, evaluamos, esto es igual a 20, ¿sí? Seno de pi sexto. Ahora, seno de pi sextos es un medio, eso ya lo deben de saber, y esto es igual a 10. Entonces, esa es la razón de cambio del área con respecto al lado A, ¿sí? Cuando el B vale 20 y el ángulo teta vale pi sextos, o sea, 30 grados, ¿sí? Entonces, esto es la respuesta del inciso A. Ahora el inciso B, sí, el inciso B, calculamos la parcial de A con respecto a teta, de A, B, teta, ¿sí? Pues porque es lo que nos están pidiendo, la razón de cambio de A respecto a teta. Entonces, la calculamos. Así, esto es igual. Y derivamos respecto a teta. A y B se consideran constantes. Entonces, sería AB por el coseno de teta, porque la derivada del seno de teta es el coseno de teta. Entonces, nos pide calcular esa razón de cambio cuando A vale 10, B vale 20 y teta vale pi sextos. ¿Sí? Pi sextos. Entonces, esto es igual a A por B, pues es 10 por 20, ¿sí? Por el coseno de pi sexto. ¿Sí? Entonces, 10 por 20, pues son 200, coseno de pi sextos. Y coseno de pi sextos es raíz de 3. Pi sextos son 30 grados, ¿no? Entonces es raíz 200 por raíz de 3 entre 2. Y esto es igual a 100 veces raíz de 3. Y ya. Esa es la razón de cambio del área con respecto al ángulo teta. ¿Sí? Cuando el lado A vale 10, el lado B vale 20, y el ángulo entre estos dos lados es pi sexto, o sea, 30 grados. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Con confianza, ¿eh? No me pregunto. Creo que todo bien. Entonces, pues no sé si ustedes le toman foto. La verdad no sé si esta sesión se quede grabada. Creo que ya está programada para que sí, pero no lo sé. Y gustan tomarle foto, captura en pantalla, me dicen si puedo borrar entonces. Entonces, ahora voy a borrar. Entonces,
Ahora otro ejemplo que yo tengo es vamos a escribir M es una masa, K es una constante, ¿sí? Vamos a buscar P, vamos a ponerle de presión, ¿sí? De temperatura y V mayúscula el volumen, ¿sí? Entonces, la ley de los gases ¿sí? Y aquí le voy a poner constante de los gases. Constante de los gases. La ley de los gases nos dice que la presión por el volumen es proporcional a la masa por la temperatura, pero la constante aquí la pongo, ¿no? O sea, lo que me están diciendo que el producto de la presión por el volumen es proporcional a la temperatura, ¿sí? Donde cae la constante pues en este caso de proporcionalidad, porque la M ya está. Entonces, pero esta es la ley de los gases. Entonces, aquí, si nos pidieran, aquí vamos a poder calcular las razones que queramos, las razones de cambio. Entonces voy a poner razón de cambio de P respecto a V, ¿no? O sea, la presión respecto al volumen. Ahorita no les voy a dar valores específicos, pero sí se puede calcular esto sin necesidad de tener valores. Que vi un poco chueco, pero no importa. Entonces aquí, ¿cómo le hago para calcular esto? Pues escribo a B en términos, la despejo y va a ser MK de volumen, ¿no? Entonces, aquí ya podemos considerar a P como una función que depende de la temperatura y del volumen. La M y la K no, porque son constantes. Entonces, la presión la podemos ver como una función de dos variables y pues calculamos la razón de cambio de P con respecto al volumen, o sea, la derivada de P respecto al volumen. Y derivamos esta expresión del medio y como todo lo demás se considera constante, pues va a quedar MKT, porque se consideran constantes y nada más lo vamos a multiplicar por la derivada de 1 entre V, ¿no? Entonces, pero la derivada es menos 1 entre V al cuadrado y esto nos produce menos MKT por V al cuadrado. Y esa es la razón de cambio de P respecto a V. Ya solamente si nos dieran valores específicos, pues los evaluamos y encontramos esa razón de cambio ya bien. ¿Quién es cuando nos dan ciertos valores? Entonces, esa es la razón de cambio respecto de P respecto a V, pero también se puede poner razón de cambio de P respecto a T, ¿no? O sea, ahora respecto a la temperatura. Entonces, la razón de cambio, pues ya tenemos aquí la expresión de P con respecto a la temperatura, simplemente derivar P con respecto a T. Entonces, la de P respecto a T y todo lo demás se considera constante. Entonces, como pues la T no tiene exponente ni nada, la derivada de eso sería únicamente MK entre el volumen. ¿Sí? Y igual podemos calcular todas las que queramos, bueno, todo lo más que se pueda. Ahora podemos expresar la razón de cambio de V respecto a la temperatura, ¿sí? Entonces, en este caso, como aquí tenemos la expresión, necesitamos despejar V para que quede en términos V, lo podemos ver como una función de la presión y de la temperatura al volumen.
una función que depende de la presión y la temperatura, y aquí nada más despejamos V y va a ser MKT entre la presión. Y entonces esa razón de cambio, la razón de cambio de V con respecto a T, pues nada más sería derivar esto con respecto a T, pero no tiene exponentes ni nada y lo demás es constante, entonces nos queda así. Y ya brincándonos, por ejemplo, la otra razón de cambio de B respecto a P, ¿sí? Pues sería menos MKT entre P cuadrada, porque lo demás será constante y la derivada de 1 con respecto a P, de 1 entre P es menos 1 entre P cuadrada. Entonces, igual que acá, nada más que aquí ya puse otra razón de cambio, sin volverle a escribir razón de cambio de V con respecto a P, pero ahí deben entender qué es lo que estoy haciendo, porque se los estoy explicando. Y si no me entienden, pues digan. Entonces, no sé si hasta aquí va claro la idea de lo que es la razón de cambio para funciones de varias variables. Bueno, en este caso de Sí, todo claro. déjenme ver aquí. Se me pasa la... no, espera tiempo. Entonces, pues voy a borrar eso, porque también pues necesito el espacio, ¿no? Entonces, antes de que borre esto, entonces ustedes también vieron derivadas de orden superior. ¿Sí? Entonces, primero lo voy a hacer para una función de 3 variables. Vamos a poner ahí W igual a f de x, y, z, ¿sí? Lo voy a hacer para ese caso, pero se puede hacer para funciones de n variables. Entonces, supongamos que supongamos que la parcial de W con respecto a X existe, ¿sí? Entonces, pues se calcula, pero esto al final de cuentas, la parcial de W con respecto a X, o sea, que depende de X, Y y Z, nos va a dar como resultado otra función que depende de X, Y y Z, ¿sí? Y entonces puede suceder, podemos suponer que podemos volver a calcular la parcial con respecto a X o con respecto a otra variable de esta nueva función que nos salió al calcular la primera derivada parcial con respecto a X y W. Entonces, calculamos, o sea, ahora sí que volvemos a calcular la parcial y la voy a hacer otra vez con respecto a X, ¿sí? Con respecto a X de esta nueva, de esta expresión, ¿sí? Y entonces esto sería la parcial de G con respecto a X de X, Y, Z, ¿sí? Entonces, y nuevamente, esta parcial nos va a producir otra función que depende de X, Y, Z, a la que podemos llamarla H, y podemos aplicarle ese procedimiento cuantas veces podamos, o sea, porque no siempre se va a tener que cuando derivemos una función respecto a alguna variable, puede ser que ya la derivada parcial siguiente ya no existe en cierto punto, ¿no? Entonces, esto por notación, no sé si ya lo vieron, ahorita les voy a poner la notación general. Esto se escribe, sería la segunda derivada parcial de W con respecto a la variable X y se le pone un 2 en el exponente a la X de X, Y, Z, ¿sí? Entonces, voy a borrar esto. Entonces, para
para una función de 3 variables, por ejemplo, f de y, z, ¿sí? La segunda derivada parcial de w con respecto a x cuadrada es lo mismo. Le voy a meter el x, y, z, pero se entiende que depende de esas 3 variables. Entonces, esto es como calcularle la parcial con respecto a x a la parcial, o sea, de w con respecto a x, ¿sí? Y así, ese es uno. Pero después, si nosotros le volvemos como, le podemos aplicar muchas veces la parcial, si sigue existiendo. Ahorita les voy a poner ejemplos en específico, pero esto es notación, ¿no? Entonces, y si calculo así, de w con respecto a y cuadrada, pues nada más. La parcial de la parcial con respecto a y, de la parcial de w con respecto a y, ¿sí? Entonces, esto es simplemente notación. Y ahora, por ejemplo, si yo primero calculé la parcial de w con respecto a x, pero después a este resultado le aplico la parcial con respecto a y, sí, ¿esto cómo se va a denotar? Esto yo lo denoto así, parcial de w, o sea, calculé dos veces el proceso, pero primero la calculé con respecto a x y después la calculé con respecto a y, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, ahora si yo ahora a esto lo calculo con respecto a z, o sea, entonces la parcial con respecto a z, ¿sí? ¿Esto cómo se va a denotar? Pues simplemente ya apliqué 3 veces el proceso, son 3 derivadas, pero en esta primera apliqué con respecto a x, luego apliqué con respecto a y ahora estoy aplicando con respecto a z. No sé si tengan alguna duda con la notación. No hay ninguna duda. Entonces, pues vamos a calcular, ¿no? O sea, ejemplos y ahorita les entro, ¿no? Entonces, ejemplos. Vamos a poner un ejemplo con el la energía cinética M, de su curso de física, si M es masa, ¿sí? Y B es velocidad. Acá vamos a ponerle energía cinética, ¿sí? O sea, un cuerpo de masa M va con cierta velocidad. Entonces, ¿cómo se calcula la energía cinética? La energía cinética acá es igual a un medio de la masa, por la velocidad. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Demostrar que vamos a demostrar que la parcial de por la segunda derivada parcial de k respecto a b, o sea, calculan dos veces la derivada parcial de k con respecto a b, eso me produce la misma k. O sea, al hacer esto me regresa a la energía cinética, ¿no? Entonces, la demostración de eso es,
pues vamos a calcular primero la parcial de K respecto a M. ¿Sí? Entonces, M aquí se está considerando como variable. Entonces, esto es una función que depende de la masa y depende de la velocidad. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la parcial de K con respecto a M y lo demás se considera constante. Entonces, como lo demás es constante, esto es un medio de V cuadrado. Ahí está. Y luego nos pide calcular 2 veces la parcial de K con respecto a V. Entonces, primero calculamos una parcial de K con respecto a V, ¿sí? Y pues M se considera constante en este momento. Y la derivada de V cuadrada es 2V, ¿no? Entonces, con este 2 se va a eliminar y nada más nos va a quedar MV, ¿sí? Pero luego vamos a volver a aplicar la parcial con respecto a B de lo que ya teníamos, y esto es cuadrada, estoy ocupando la notación, y es volver a derivar esto con respecto a V, pero pues M es constante y va a quedar M, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a aplicar el producto por la segunda derivada parcial de K con respecto a V cuadrada, y esto es igual a 1/2 de V cuadrada por M, porque y esta es esta, ¿no? Y entonces este es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero ¿quién es esto? Este es, pues, K, ¿sí? Es la energía cinética. Y pues ya acabamos, ¿no? Ponemos el cuadrito de P. Acá acabamos la prueba. Pues así son estos ejercicios. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Sí, todo va bien. Voy a borrar. Entonces, adelante. Entonces, verifique que la función z igual al logaritmo natural de a la x más t a la e cumple lo siguiente. Lo primero es, ¿no?, que la parcial de z con respecto a x más la parcial de z con respecto a y es igual a 1. Y 2, que la segunda derivada parcial de z con respecto a x multiplicada por la segunda derivada parcial de z con respecto a y menos la segunda derivada parcial de z de, de x después de haber derivado respecto a y. Entonces elevado al cuadrado me da igual a 0, ¿sí? Entonces la solución, ¿sí?,
la 1. Entonces tenemos z igual al logaritmo natural de e a la x más e a la y. Y vamos a calcular la parcial de z con respecto a x. Y la parcial de z con respecto a x es derivar todo respecto a x. Entonces la derivada de un logaritmo es 1 entre el argumento del logaritmo por la derivada de lo de aquí adentro. Pero como estamos derivando con respecto a x, la derivada de e a la x es e a la x. Y entonces esto es igual e a la x entre e a la x más e a la y. ¿Sí? Ahí está. Ahora la parcial de z con respecto a y, pues es casi lo mismo. Es 1 entre e a la x más e a la y por la derivada del argumento del logaritmo, que es, como estamos derivando respecto a y, nada más sería e a la y. ¿Sí? Y esto es igual e a la y entre e a la x más e a la y. Por lo tanto, al sumar estas dos expresiones, parcial de z con respecto a y más la parcial de z con respecto a y, pues es igual a e a la x entre e a la x más e a la y más e a la y entre e a la x más e a la y. Tienen el mismo denominador, entonces esto quedaría e a la x más e a la y. Entonces, e a la x más e a la y esto es igual a 1 porque son la misma expresión en el numerador y en el denominador, y entonces eso es igual a 1, y con esto acabamos el primer inciso, ¿no? Entonces ahora el segundo, para hacer este segundo inciso, nos piden calcular las segundas derivadas parciales, pero nosotros ya calculamos la primera. Z con respecto a x es igual a e a la x entre e a la x más e a la y. ¿Sí? Y entonces esto es la parcial, ¿no? Volvemos a derivar esto con respecto a x, entonces se convierte en la segunda derivada parcial de z con respecto a x cuadrada, ¿sí? Y entonces esta es una regla del cociente y todos estamos derivándolo respecto a x, lo que tenga y se considera constante. Entonces es derivada del numerador, que sea la x, por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador con toda x, la derivada de esto es a la y. Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado, ¿sí? Entonces hacemos las operaciones, sería e a la 2x más e a la x, e a la y. Bueno, que en realidad esto se simplifica, y es e a la x por e a la y es e a la x más y, ocupando las leyes de los exponentes, menos e a la 2x, entre e a la x más e a la y al cuadrado, pero con se van, y nada más me queda e a la x más y entre e a la x más e a la y al cuadrado, ¿sí? Y entonces, ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de z con respecto a y cuadrada, y es totalmente lo mismo. Ustedes lo pueden verificar y me va a dar exactamente la misma derivada. Entonces va a ser e a la x más y entre e a la x más e a la y al cuadrado. ¿Sí? Es en realidad nada más intercambiar los papeles, que aquí tenía lo que era x, cambiarlo por y, lo que ya tenía y, ponerlo por x, pero me va a dar el mismo resultado. Entonces, lo que me falta calcular, la parcial de z con respecto a x. O sea, primero la parcial de y la derivo con respecto a x, pero la parcial de y, acá la teníamos, la parcial de z con respecto a y es e a la y, e a la x más e a la y, ¿sí? Y eso lo derivamos con respecto a x. Entonces es regla del cociente otra vez, pero ahora estamos derivando con respecto a x la parcial de z con respecto a y. Entonces es derivada del numerador, pero como tiene y, va a ser 0 por el denominador menos el numerador, que es a la y, por la derivada del denominador, pero es con respecto a x, y aquí me quedaría e a la x, ¿sí?
entre el denominador al cuadrado, e a la x más e a la y al cuadrado, y esto me quedaría menos e a la x más y entre e a la x más e a la y al cuadrado. Y entonces, por lo tanto, ahora sí, por lo tanto, vamos a poner esta expresión, la que nos piden calcular. Sí, aquí es igual eso. Esto es igual, la primera ya la teníamos, es esa de allá. Es e a la x más y entre e a la x más e a la y al cuadrado por exactamente lo mismo, e a la x más y entre e a la x más e a la y al cuadrado menos pues esta expresión al cuadrado, ¿no? Entonces luego poner aquí corchete, va a ser menos e a la x más y entre e a la x más e a la y al cuadrado, todo es elevado al cuadrado, y entonces esto queda e a la 2x más y entre e a la x más e a la y a la cuarta menos, y esto como es al cuadrado va a quedar positivo, y luego aplicando leyes de los exponentes va a quedar e a la x 2x más y entre e a la x más e a la y elevado a la cuarta, y es lo mismo, entonces esto da 0, y con eso acabamos el ejercicio, ¿no? Y se verifica lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? Verificar que eso se cumplía. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. A ver cuánto me queda. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Pues el día de hoy nomás es 1 hora, ya nada más nos quedan 4 minutos. Entonces nada más lo voy a utilizar para preguntarles. Miren, algunas personas nomás me están enviando dudas de algunos ejercicios, pero como verán 1 hora ahorita no les queda muy poco para ahorita estar aclarando dudas y eso. Me enfoqué más en lo que el profesor me pidió que les pusiera algunos ejemplos. Entonces, ¿qué les parece si los días lunes los agarramos para que me digan las dudas de todos los ejercicios que tengan? Y ahí prepararé algunos otros ejemplos. Y los días viernes les voy a explicar material que el profesor me diga que les explique. O sea, ejemplos específicos que él me diga. ¿Cómo ven? O quieren que cancelemos las sesiones de los lunes, porque también el profesor me dijo que podría hacerlo, pero yo les pregunto primero. Está bien lo de los lunes. Ok, entonces el lunes voy a trabajar con ustedes, pero sesión de dudas, de ejercicios que ustedes tengan, pues de algunas de las tareas que les ha dejado el profesor. En algunos tal vez uno que otro lo resuelvo, les dé ideas, porque como tal es tarea para ustedes. Y y así la vamos a estar trabajando mientras ustedes pues se dejen también, ¿no? Que trabajemos así. Entonces, por mi parte, hoy sería todo. Pues que tengan buen fin de semana, ¿vale? Nos vemos el lunes. El lunes, acuérdense que es a las 3 de la tarde la sesión. Y cualquier duda, pues ahí por el WhatsApp. Todavía no acabo su documento que les prometí porque me tardo en hacer muchas gráficas y porque no es fácil pasarlos al editor de texto científico, pero sí se lo estoy haciendo. Entonces, igual si me mandan más dudas, lo puedo ir agregando como pueda ahí al documento. Entre la otra semana se los mando, ¿vale? Pues por hoy sería todo. Cuídense mucho, que tengan buen fin de semana, ¿vale? Sí, está bien, gracias. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Vale, pues. Adiós.